Las llagas de Jesús nos han sanado. El amor infinito de Cristo sigue dándonos la salvación. Que nuestro interior esté siempre dispuesto a este verdadero regalo de amor. Sean bienvenidos a este su programa, Dios nos quiere sanos. Reflexión y estudio bíblico con Fray Nelson. Iniciamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si me disculpan, encendemos este de aquí por la luz. Queridas hermanas, lo que hemos planteado hasta ahora es una pregunta. ¿Cómo puede ser posible el lenguaje entre Dios y nosotros? Y hemos presentado como dos extremos, dos versiones extremas, pero los extremos se tocan o se juntan. Una posibilidad es mirar el lenguaje de Dios como si fuera un dictado. Dios que palabra por palabra le va diciendo a una persona escogida, como dicen los musulmanes, de Mahoma. Y esa persona pone por escrito el lenguaje de Dios. Esa es una manera de imaginar las cosas. Otra manera es lo contrario. Todo eso, toda esa revelación pertenece al mundo subjetivo, pertenece al mundo de la fantasía. Observa que el problema se vuelve insoluble cuando uno piensa en términos de objetivo, lenguaje objetivo versus lenguaje subjetivo. Si el problema se plantea en esos términos, se vuelve insoluble. Porque entonces la palabra de Dios o la revelación del Señor, no vamos a decir que es objetiva en el mismo sentido en que un científico encuentra en el laboratorio una sustancia. ¿Tiene o no tiene yodo este tubo de ensayo, esta probeta? ¿Tiene o no tiene yodo? Se hacen unas pruebas y se llega a una conclusión: sí tiene o no tiene, solucionado el problema. Nosotros no podemos llevar de la misma forma la Biblia al laboratorio y decir: ¿está o no está Dios ahí en ese libro? Eso no se puede hacer. Entonces los científicos dicen: como no se puede llevar al laboratorio y como no se puede demostrar que ahí está Dios, quiere decir que ese Dios o esa revelación existe únicamente en su cabecita. Si no es objetivo, tiene que ser subjetivo. Y si es puramente subjetivo, lo suyo se llama fantasía. Y si es solamente fantasía, ni me obligue a que yo crea en eso, ni pretenda que su religión tenga un efecto real en la sociedad. Ese planteamiento proviene de la división entre subjetivo y objetivo. Pero ¿qué tal que esa división, qué tal que esa manera de dividir el lenguaje humano no sea la única división posible? ¿Qué tal que no sea, concretamente hablando, qué tal que no sea una división completa? Por ejemplo, si yo vivo en un mundo en el que existen cosas amarillas
cosas verdes, rojas o azules, o blancas o negras, si solo tengo esos colores, yo tengo una división, pero esa división es incompleta. Porque, por ejemplo, si me encuentro con el color violeta, el color morado, ese no está ahí. No es ni verde, ni rojo, ni azul, ni amarillo, ni blanco, ni negro. Mi división es incompleta. Lo mismo aplicamos acá. Si se quiere hacer una clasificación del lenguaje humano en dos grandes cajones, en uno metemos todo lo subjetivo y en el otro metemos todo lo objetivo, esa división es incompleta. Y por supuesto que quien hace esa división, usualmente lo que pretende es llegar a esta conclusión: el único lenguaje serio y el único lenguaje que puede hablar de verdad es el lenguaje objetivo. Y el estudio del lenguaje objetivo, o mejor, el uso consistente del lenguaje objetivo, es lo propio de la ciencia. Luego, solo la ciencia tiene derecho a hablar en la esfera pública. Pero ¿cuál es el error? Pensar que esa división es completa. Es una división, pero no es una división completa. Lo mismo que antes quise decir con el ejemplo de los colores. Y entonces, ¿qué más hay aparte de lo objetivo y de lo subjetivo? Pues, cuando uno analiza esa misma división, empieza a encontrar con que hay una serie de expresiones del lenguaje humano que difícilmente caben dentro de lo objetivo. Pensemos en un problema que es asunto de salud pública hoy en buena parte del mundo. Hay una condición que se llama depresión clínica. Es una condición psicológica que está estudiada, que cada vez está más diagnosticada. Pero hay un problema, y es que la principal evidencia en la depresión clínica proviene de la misma persona. Se le hace un examen objetivo a la persona, no tiene nada. No hay nada especial en esa persona. Pero la persona siente como una especie de melancolía y hay una serie de factores y se diagnostica una depresión clínica. Repito, la principal evidencia está adentro de la persona. ¿Qué tal que nosotros tratáramos la depresión clínica como muchos pretenden tratar la religión? Como usted es el único que habla de esa tristeza que usted dice que siente, quédese con su tristeza o quédese con su melancolía. Afortunadamente, hay cada vez más conciencia en el mundo de que sí existe esa condición. Y hay personas que de hecho tienen que recibir una medicación por esa situación que tienen. Un amigo mío, por ejemplo, médico además de profesión, pues después de hacerle muchos estudios, incluso estudios bioquímicos, estudios de la química de su cerebro, pues recibe desde hace unos años una cierta medicación, porque él, aparentemente una persona exitosa, con una esposa que lo ama muchísimo, con unos hijos encantadores, con un buen trabajo, pero no podía encontrar de ninguna manera como una cierta estabilidad de ánimo. Entonces, los estados de ánimo, a ver, ¿los estados de ánimo qué? ¿Existen o no existen? Yo puedo clasificar los estados de ánimo junto con los duendes. Puedo decir que tiene la misma existencia la alegría que Caperucita Roja, por ejemplo.
Caperucita Roja se supone que existe únicamente en la fantasía, donde también están los duendes, las hadas madrinas, Pulgarcito, Superman. Yo puedo decir que todos esos personajes tienen el mismo rango de existencia que, por ejemplo, decir, me siento lleno de esperanza. Los estados de ánimo son únicamente subjetividad. Pero yo sé lo que algunos van a decir. Algunos van a decir, los estados de ánimo están asociados con ciertos patrones neurológicos y bioquímicos que son detectables. Por ejemplo, hay una serie de sustancias en el cerebro que están asociadas con el placer o con el bienestar. Nombres típicos de esas sustancias son las dopaminas, las serotoninas. Entonces alguien dirá que esos estados de ánimo no son subjetivos, sino que son objetivos, porque esos estados de ánimo están asociados con ciertos patrones de interacción neurológica y con ciertos patrones bioquímicos. Entonces sí son objetivos. Bueno, entonces planteémoslo de esta manera. Considere usted el sentido de realización, considere usted la medida de realización personal que una persona tiene. Hay personas que se sienten realizadas y le ven un sentido a la vida. Hay personas que no le ven un sentido a la vida. Uno se encuentra con que en el mundo hoy hay una especie de epidemia de suicidio en distintos rangos de edad. De lo más preocupante, el número creciente de suicidios en niños, en jóvenes. En mi país tuvieron ya que cerrar un colegio por unos meses mientras averiguaban qué pasaba, porque había cursos en donde se habían suicidado 2 y 3 personas. ¿Qué pasa? Aquí un momento, espere, paremos este colegio. Eso pasó en Colombia. En Japón, en Taiwán, hay una plaga de suicidios. ¿Por qué algunas personas frente a un ritmo de exigencia sienten como el estímulo de crecer y avanzar y otras personas se sienten sencillamente abrumadas? O tal vez no vayamos tan lejos, tal vez preguntémonos sobre el sentido mismo de la vida. También se puede ver el cerebro de una persona, se pueden analizar las sustancias que circulan por ese cerebro, se pueden examinar los patrones de reacción neurológica y decir, esta persona ha encontrado un sentido a la vida y esta otra persona no lo ha encontrado. Realmente, uno empieza a darse cuenta que esa diferencia entre lo netamente objetivo y lo netamente subjetivo es más compleja de lo que parece. Por ejemplo, pues el gran problema filosófico de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? No la conciencia moral, sino la conciencia psicológica. ¿Qué significa eso? ¿Qué sucede dentro de mí cuando tengo una experiencia determinada? Y en esto los filósofos han dado unos ejemplos muy interesantes. Uno muy notable es el de una persona, vamos a suponer una persona que es ciega de nacimiento. Y esa persona empieza a aprender sobre lo que son los colores de acuerdo con la física y de acuerdo con la ciencia. Por ejemplo, esa persona puede volverse experta en cuáles son las frecuencias electromagnéticas que corresponden a lo que uno llama rojo, o lo que la mayor parte de los seres humanos llamamos el color rojo. Vamos a suponer una persona, digamos una mujer que es ciega de nacimiento, muy inteligente, muy estudiosa,
y que llega a percibir muchas cosas y a aprender muchas cosas, no percibir, a aprender muchas cosas sobre el color rojo, incluyendo qué tipo de prendas de vestir suelen llevar ese color, cómo se utiliza en la decoración, en qué épocas de la pintura se ha usado más, cuál es el uso litúrgico del rojo, qué quiere decir el rojo y que la sangre es roja. Aprende y aprende toda una enciclopedia sobre el rojo, pero nunca ha visto el color rojo. Solo sabe, por ejemplo, que la sangre humana, especialmente la sangre que circula por las arterias, es rojo, es un rojo brillante. Sabe también que esa pieza que utiliza, esa especie de manta que utiliza el torero es de color rojo. Sabe que el color rojo indica peligro muchas veces. Sabe que las luces de tráfico tienen un color rojo. Tiene toda la enciclopedia del color rojo, pero nunca ha visto el color rojo. Esa misma persona, gracias a un tratamiento absolutamente novedoso en su retina, puede empezar a ver. Nunca había visto nada, pero puede empezar a ver. Y después de un periodo de adaptación para recoger las nuevas experiencias, por primera vez le presentan el rojo. Algo rojo. Y por primera vez lo ve. Pregunta: ¿qué ha recibido esa persona que no conociera? Ahora lo único que tiene es la experiencia del color rojo. Antes sabía del color rojo, pero no tenía la experiencia del color rojo. ¿Qué significa eso? Tener una experiencia de algo que es exactamente. Se puede transmitir, porque es que el conocimiento objetivo se puede transmitir así como conocimiento. A mí me pueden hablar, por ejemplo, sobre cómo son las lunas de Saturno, y se pueden saber cantidad de cosas sobre las lunas de Saturno, del mundo subatómico, del mundo de la astronomía. Yo puedo aprender muchísimas cosas, pero yo puedo aprender lo que otra persona ha vivido sin tener experiencia de lo que esa otra persona ha vivido. ¿Qué significa tener una experiencia? ¿Qué significa? ¿Qué agrega tener una experiencia? Y eso que se agrega al tener una experiencia, ¿es algo objetivo o es algo subjetivo? Porque el mundo de la objetividad parece que es completamente traducible en un lenguaje formal, como el lenguaje de la matemática o el lenguaje de la filosofía. A través de unas ecuaciones se puede transmitir una verdad objetiva a otras personas. Pero ¿puedo yo transmitir una experiencia? ¿Eso se puede transmitir? Y todavía hay una última pregunta en este orden que los filósofos llaman epistemológico. Y es una pregunta que hizo uno de los filósofos y científicos más interesantes del siglo XX, porque fue prácticamente fundador de una tendencia filosófica que precisamente niega la capacidad de verdad del mundo subjetivo. Ese señor, de nombre Moritz Schlick, nombre se podría escribir en otro momento, hace esta observación: oye, ¿y lo objetivo? ¿Cómo sabemos que es objetivo? Por ejemplo, si decimos, esta mesa tiene 1,20 m, ¿eso lo comprueba quién? Pues eso lo comprueba una subjetividad, lo comprueba una persona. Es decir, porque esa persona ve que la medida es 1,20 m, pero tiene que entrar la subjetividad incluso en la medida más objetiva. Porque solamente fiándonos de que esa persona ve lo que ve, admitimos eso. Quitemos a esa persona, entonces ¿a quién ponemos? Me pongo yo. ¿Y cómo sé yo, que mi medida es exactamente la medida correcta? Es decir, que aún en aquellos que pretenden presentar la objetividad perfecta como la única medida de verdad, subsiste un problema irresoluble, y ese problema es: ¿cómo se puede tener certeza de eso que estoy midiendo? Y la prueba es
que cuando hay estados alterados de la conciencia, la persona reporta un mundo muy diferente. Un estado alterado de la conciencia es lo que producen ciertas sustancias, los narcóticos o las llamadas sustancias psicotrópicas. Bajo el influjo, por ejemplo, de la marihuana, una persona puede sentir que están sonando unos tambores y puede asegurar que hay unos tambores y puede firmar un papel y jurar que hay unos tambores, pero resulta que esos tambores solo existen literalmente en su cabeza. Es el fruto de la manera como está palpitando su sangre, pero ese sonido, el sonido de su propio palpitar y de la circulación de la sangre, de tal manera es magnificado por la condición en la que se encuentra esa conciencia alterada, que la persona reporta tambores. Entonces, cuando se tiene una conciencia que nosotros llamamos alterada, la persona dice cosas que los demás decimos: oye, qué tambores ni qué nada. No hay ningunos tambores. ¿Y quién es el que sabe que no tiene alterada la conciencia? ¿Cómo tengo yo la certeza absoluta de que mi conciencia no tiene ninguna alteración? ¿Cómo puedo yo tener la certeza absoluta de que mi mirada sí es objetiva? Es decir, no se puede reportar objetividad sino creyendo que hay una subjetividad que llamamos normal y sana. Y esa subjetividad que consideramos normal y sana es la que se convierte en árbitro para decir qué es lo objetivo. Esa fue la observación que hizo Moritz Schlick. Y es una observación interesantísima porque muestra que la tal división entre lo perfectamente subjetivo y lo perfectamente objetivo es más una ilusión que otra cosa. No existe una división tan neta en eso. Los argumentos definitivos son: la percepción del sentido, esa es una. Segundo, percepción del sentido, por ejemplo, el sentido de la vida, el sentido de mi existencia. Que una persona diga no le encuentro sentido a mi existencia es lo mismo que esa persona diga acaba de pasar un duende por ahí. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero ¿cómo puedo yo percibir el sentido de otra persona? Entonces el tema del sentido, el tema de la conciencia y el tema del fundamento de la objetividad, esos tres temas son muy interesantes porque son los temas que permiten una discusión, vamos a llamarla dura. La discusión dura con los objetivistas a ultranza. El tema del sentido, sentido de la existencia, sentido de una experiencia, el tema de la conciencia psicológica y el tema del fundamento de la objetividad. Esos temas dan para una discusión y por lo menos para poner en tela de juicio esa división tan neta que se quiere hacer entre lo objetivo y lo subjetivo. Bueno, reconozco que esa clase de discusión puede volverse bastante ardua y un poco desértica. Volvamos a la palabra. Volvamos a la comunicación. ¿Qué es entonces la palabra? Nosotros necesitábamos lanzarle unos cuantos misiles a esa manera de hablar de la objetividad y de la subjetividad. Eso tocaba hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque si usted no pone en tela de juicio eso, a usted le toca admitir la teoría de los dos cajones. El cajón de la subjetividad y el cajón de la objetividad. Y una vez que usted admite eso, ya todo está perdido. Porque entonces le toca decir que entonces la Biblia no es objetiva, entonces es subjetiva, entonces la religión es pura subjetividad, entonces. Por esa razón, se necesita tener consistencia, unos cuantos misiles para destruir esa teoría de los dos cajones. Pero con eso todavía no hemos empezado a construir, hemos simplemente destruido ese modo de hablar. Entonces hay una palabra diferente que es la palabra testimonio.
La palabra testimonio se localiza en un ámbito que podemos llamar de lo intersubjetivo. El ámbito de lo intersubjetivo es el ámbito de la comunicación más usual entre los seres humanos. Arriba de la línea intersubjetivo y testimonio he puesto otras dos palabras tomadas del mundo griego, la palabra doxa y la palabra episteme. La palabra doxa quiere decir opinión, significa otras cosas también, significa también la fama y también la buena fama, y por eso también significa la gloria. ¿Te acuerdas que en liturgia se habla de la doxología? Viene de ahí, de doxa. También tenemos la palabra ortodoxia. Ortodoxia quiere decir la opinión correcta. Ese ortos quiere decir lo recto. Entonces la ortodoxia es la opinión correcta, la doxología es la gloria. Doxa quiere decir opinión. Episteme, en cambio, quiere decir conocimiento cierto, conocimiento firme y permanente. Hasta un cierto punto, estas dos palabras del griego antiguo reflejan la situación que hemos venido describiendo. La doxa correspondería al mundo de la subjetividad y la episteme corresponde al mundo de la objetividad. Pero es muy interesante esa raíz, esa epistemología, esa etimología, me corrijo, es muy interesante porque nos muestra algo, y es que la opinión también tiene una consistencia. Como por ejemplo cuando se habla de la gloria, cuando se habla de la fama. Analicemos cómo se produce un testimonio y preguntémonos si ese testimonio es completamente objetivo o completamente subjetivo. ¿Qué llamamos un testimonio? Un testimonio es el reporte que alguien da de su experiencia. Ese es un testimonio. El testimonio es lo que sigue cuando le preguntan a uno cómo le fue. ¿A usted cómo le fue? O cuando le preguntan a uno cómo está. Pero aquí vamos a referirnos al testimonio ante todo como experiencia, llamémosla puntual, experiencia puntual. ¿Cómo le fue en ese curso? Pues bien, más o menos, fue mal. La persona da un reporte. El ejemplo que más me gusta para hablar de testimonio es lo que sucede cuando alguien presencia un accidente. Y yo creo que ese ejemplo nos va a servir muchísimo para luego entender el lenguaje de la Biblia. Entonces, escuche la siguiente narración. Resulta que un niño iba en el bus escolar haciendo el recorrido rutinario entre el colegio y la casa. Mientras iba en ese recorrido, en una cierta esquina el bus se detiene en el momento preciso en el que acontece un accidente. Venía a gran velocidad una que llaman en Perú combi, que en otros lugares podríamos llamar un minibús o un microbús o un colectivo. En todo caso es un vehículo de transporte público. Puede traer varias personas. Y en otro sentido viene también a gran velocidad un auto que viene con una familia. Al parecer, el señor que venía en el auto o se distrajo o alguna otra cosa pasó. Tenía que haberse detenido porque la luz estaba en rojo para él, pero él siguió a la misma velocidad que traía. Y delante de los ojos de estos niños sucede ese espantoso accidente. El auto impacta con toda su fuerza a este microbús.
el microbús se voltea, hay vidrios rotos, hay gritos, hay sangre, están sacando algunos heridos, hay escándalo, alarmas, llega la policía, todo lo que podemos suponer que sucede en un accidente de ese género. Como el tráfico se detiene, por lo menos por unos minutos, los niños están quietos en el lugar mirando todo eso que acontece. Finalmente se restablece el tráfico, el bus escolar, al que no le ha sucedido nada, puede seguirse moviendo, el niño llega un poco tarde a su casa, pero llega sano y salvo. Por supuesto, lo primero que hace el niño es contarle, por ejemplo, a la mamá lo que acaba de ver. Con un lenguaje apresurado empieza a describir lo que ha visto. El niño está dando un testimonio. El niño ha pasado por una experiencia y a partir de la experiencia está dando un testimonio. La palabra experiencia va a ser muy importante. Experiencia, testimonio. El niño entonces le cuenta a la mamá: el carro, no sé si aquí también se utiliza la palabra carro, en Colombia se usa mucho auto, ¿no? Carro también se entiende, ¿no? Dice el niño, el carro venía como a 200 por hora. Si la mamá es formada en el mundo de la objetividad y de la ciencia, la mamá dice, ¿y tú cómo sabes que eran 200 kilómetros y no 195 kilómetros por hora? Pero la mamá no hace eso, la mamá escucha al niño. El niño dice, el carro venía como a 200 por hora y le pegó a la combi y esa, mira, salió a volar. Todo eso va contando el niño. Al rato, yo pienso que eran como 50 policías. Esos números son completamente falsos. Si uno se sitúa en la objetividad, no fueron 50 policías, fueron 13 policías. Pero el niño nunca había visto tantos policías. Y entonces él dice como 50. Y como él vio cuando el carro venía a esa velocidad y empieza a presentir lo que va a pasar y luego suenan esas latas, lo que él está describiendo es, y esta es la parte más importante, está describiendo el hecho objetivo junto con el impacto subjetivo. Él está describiendo lo que ese hecho ha producido en él. La mamá, que es persona inteligente, cuando oye al niño que cuenta esta historia, ¿qué es lo que le interesa a la mamá? A la mamá no le interesa si fueron 50 policías o 48 policías o 55 policías. El número exacto no es lo interesante para ella. Lo que ella está examinando y lo toma de las palabras, de los gestos, de la manera como actúa el niño, de la manera como abre los ojos, de la manera como atropella las palabras. ¿Qué es lo que le interesa a la mamá? A la mamá le interesa el impacto que ese hecho ha tenido en el corazón del niño, en la mente del niño. Eso es lo que a ella le interesa. A ella le interesa lo que le ha pasado al hijo, cómo ese hecho sucedido ha impactado al hijo. Voy a decir algo muy feo. A la mamá le interesa más el impacto que el accidente ha tenido en el niño que el impacto que el auto tuvo en la combi. Es decir, a ella le interesa el sujeto. Y ahora hagámonos esta pregunta. ¿El niño está diciendo mentiras? Un científico tendría que decir, ese niño solamente ha dicho mentiras. No eran 200 kilómetros por hora. El auto iba a 88 kilómetros por hora. Así lo miden las cámaras. No fueron 50 policías, fueron 13 policías. Y tampoco sacaron como 15 muertos. Solo fallecieron 2 personas.
El niño lo que ha hecho todo el tiempo es inflar las cifras. ¿Qué describe esa cifra inflada? Describe el impacto que el hecho ha tenido en el niño. Por eso él habla de que el carro iba a 200 kilómetros, que hubo 50 policías y que murieron como 15 personas. Esas cifras son inexactas. Pero esas cifras, aunque son inexactas, ¿son falsas? La respuesta es que esas cifras responden a un plano distinto de la verdad. Y esa frase sí que es importante. Un plano distinto de la verdad. Existe una verdad objetiva que dice que el carro iba a 88 kilómetros por hora. Existe una verdad objetiva que dice que llegaron exactamente 13 policías. Y existe una verdad objetiva que dice en el accidente fallecieron 2 personas. Esas son verdades objetivas. Pero lo que el niño dice tampoco es mentira. Lo que el niño dice es verdad en un plano distinto de la verdad. Porque él, basándose en un hecho que es real, le une a ese hecho su interpretación. El hecho más la interpretación, el hecho interpretado, es lo que llamamos lenguaje intersubjetivo. Y los testimonios están hechos así, están construidos así, como hechos interpretados. El hecho, usted puede imaginarse, hay una ecuación en la pizarra: hecho más interpretación igual lenguaje intersubjetivo. Ahora preguntémonos esto: para esa mamita, ¿qué interesa más? ¿Interesa más la verdad objetiva o la verdad intersubjetiva? A ella no le sirve demasiado, pues obviamente es una persona que tiene cierta solidaridad ciudadana y no vamos a decir que es indiferente para ella que han muerto personas en un accidente. No es indiferente para ella, pero siendo una madre, lo que a ella más le interesa no es la verdad objetiva, sino la verdad intersubjetiva. Lo que a ella realmente le interesa es esto que ha producido en la vida del niño. Como ella conoce a su hijito, seguramente va a sentir: ay, 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 durante varias semanas ya veo las pesadillas que va a tener este niño. Ella conoce a su niño, a ella le preocupan las pesadillas del niño. Ella sabe que el niño tendrá pesadillas porque conoce a su niño. Y esa es la parte que a ella le preocupa. Pero ahora supongamos otra cosa. Supongamos que ese bus escolar iba de camino y simplemente se encontró una terrible congestión de tráfico. Ese nombre cambia en los distintos países. Resulta que en algunos países a eso lo llaman atasco, en otros lo llaman tranque, en otros lo llaman trancón. En Bogotá, por ejemplo, es muy frecuente la palabra trancón. Hay un trancón, un atasco en el tráfico. ¿Aquí qué se dice? ¿Qué es lo común aquí? Congestión vehicular. Muy finos son ustedes. Congestión vehicular. En cambio, los bogotanos dicen o decimos: había un trancón. Cuando usted vaya o vuelva a Bogotá y le digan: es que había un trancón, ¿qué quiere decir? Había severa congestión vehicular. Bueno, pero sigamos con nuestro tema. Vamos a suponer que el bus escolar se encuentra con una inesperada congestión vehicular severa. De manera que el niño llega, lo mismo que en el ejemplo anterior que di, el niño llega 15 minutos tarde a la casa. La mamá sale a recibirlo muy preocupada. ¿Qué te ha pasado? Y el niño, que tiene una gran fantasía, entonces le dice: mamá, es que hubo un accidente.
En este segundo ejemplo no hubo ningún accidente. Era solo congestión vehicular. Pero el niño tiene una gran fantasía. Al niño esa cabecita le vuela. Es muy bueno para escribir relatos, historias, cuentos. Y entonces el niño empieza a contar un accidente que nunca sucedió. Y es un niño que sabe narrar las cosas con tanta capacidad que construye toda la historia. Lo mismo que conté antes, solo que esta vez no ha sucedido nada, no se derramó una gota de sangre. Nadie fue herido porque nunca hubo ningún accidente, fue solo congestión. Pero el niño lo ha inventado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el niño que inventa todo el relato? Ese es el plano de la fantasía. Y el niño que al contar un accidente realmente sucedido infla las cifras de acuerdo con el impacto que han tenido en él. Pues nos damos cuenta que son dos situaciones distintas. Nos damos cuenta que la verdad del testimonio reposa sobre la verdad de los hechos. Esa frase hay que escribirla. La verdad del testimonio se basa en la verdad de los hechos. Acuérdese que la verdad testimonial es hecho más interpretación. Y tenga en cuenta que en la interpretación también hay una forma de verdad. Porque yo puedo presentar una interpretación que es falsa, inauténtica. Yo, por ejemplo, puedo presentar como ira lo que es miedo. Esa es una interpretación inauténtica. Pero estos son temas hermenéuticos en los que por ahora no vamos a profundizar. Solamente quedémonos con esto. 3 relatos. Primer relato: el niño que llegó tarde por congestión vehicular y tiene mucha capacidad para inventarse una historia que nunca pasó. Segundo, el niño que sí tuvo que presenciar el accidente y al contarlo lo interpreta de acuerdo con el impacto que genuinamente tuvo ese accidente en él. Tercero, la descripción o el reporte científico hecho de acuerdo con las cámaras de circuito cerrado de televisión que hay en esa intersección. 3 relatos distintos. El primer relato lo llamamos el relato subjetivo. El segundo relato, el del niño que cuenta el impacto, es el relato intersubjetivo. Y el tercer relato es el relato objetivo. El de las cámaras es el objetivo. Ahí se registra, se hace el análisis científico, tiempos, distancias. El carro iba a 88 kilómetros por hora. Eso es objetividad. El niño dice, el carro iba como a 200 kilómetros, mamá. Eso es intersubjetivo. El niño se basa en algo que sí ha sucedido, pero le añade una interpretación que es valiosa en cuanto que es el genuino impacto que ese hecho ha tenido en él. El niño no le dice mentiras a la mamá. Su intención no es mentir. Lo que él sí quiere contar es exactamente lo que ha vivido. Él cuenta lo que ha vivido. El filósofo José Ortega y Gasset inventó una palabra, la palabra vivencia, como en paralelo con experiencia. Entonces, el niño lo que cuenta es su vivencia, lo que ha vivido. Y lo que él ha vivido no son 88 kilómetros por hora, lo que él ha vivido son 200 kilómetros por hora. Entonces se basa en algo que es real, en un hecho que es real, pero ese hecho lo describe desde el prisma del impacto que ha tenido en él. Y lo otro es pura fantasía. Fantasía, testimonio y ciencia. Y tiene los 3. Esos son los 3. Fantasía cuando es puro invento, no pasó nada, hombre. ¿Qué resurrección ni qué resurrección? Eso es fantasía. Tratar la resurrección como un mito es tratarlo como si fuera fantasía. Nunca sucedió nada. Lo otro es la objetividad. Mientras no se llegue a una conclusión objetiva, mientras la ciencia no demuestre que verdaderamente resucitó, no resucitó.
Esa es la pretensión de la objetividad. Y luego está la intersubjetividad. Es algo que sí ha acontecido y que además es contado a través del impacto que tiene en los que ha tenido. Y de ahí nace la iglesia. Porque lo que a nosotros nos interesa no es simplemente el hecho de que Él vive resucitado entre los muertos, sino nos interesa lo que significa que Él vive resucitado entre los muertos. Eso significa, entre otras cosas, que la muerte no tiene la última palabra, que el pecado puede ser vencido, que el amor es el que da la victoria. Entonces, ¿la Biblia en qué lenguaje está escrita? La Biblia está escrita en lenguaje intersubjetivo, básicamente. Es decir, se apoya en hechos prodigiosos, hechos maravillosos, hechos realmente acontecidos. Pero esos hechos los presenta en el prisma del impacto que ha tenido dentro de una subjetividad. Eso es lo que se cuenta. Y es lo que es valioso para nosotros. Imaginémonos la mamá de un robot. Llega el niño robot a la casa. Mamá, estoy listo para dar el reporte del viaje desde la escuela hasta aquí. Procede, hijo mío, con el reporte. En la intersección entre la avenida Arequipa y no sé cuál es la otra en la que sucedió el accidente. Aramburu. Procedo a dar el reporte. En la intersección de la avenida Arequipa y la avenida Aramburu avanzaba una combi a tal velocidad, y da las cifras. Venía un automóvil a 88 kilómetros por hora. Eso no le sirve a la mamá. A la mamá le sirve eso que ha hecho en ti. La vida humana se construye no sobre fantasías, pero tampoco sobre los simples hechos. Se construye sobre los significados. No son las fantasías, no son los simples hechos. Lo que interesan son los significados. Mire, por ejemplo, este caso. Cuando le dicen a una persona, un muchacho le dice a una muchacha: te he traído estos chocolates. La muchacha mira la caja. O sea que me estás trayendo 4.300 calorías. Ese es un hecho. Le llevó 4.300 calorías. Pero usualmente la reacción de la joven no son las 4.300 calorías. La reacción de ella es: esto significa algo. Por ejemplo, significa que la quiere, significa que le gusta, significa que está interesado en ella, significa que quiere reconciliarse con ella. Significa algo. La vida humana se construye en el significado. La vida humana se construye en el mundo del significado y del sentido. Y el sentido no es pura subjetividad. Había una vez una muchacha a la que nadie nunca le regalaba nada. Era fea como un camión por debajo. Entonces esta muchacha no se resignaba a ser fea. Y un día entonces fue y compró en la tienda unos chocolates de 4.300 calorías y regresó a la casa y puso la caja de chocolates sobre la mesa. Y entonces la mamá llegó y vio la caja de chocolates y dijo: ¿y esa caja? Ah, es que vino un admirador que yo tengo. Y ese admirador me regaló estos chocolates. Y es una persona muy apuesta y yo creo que me quiere mucho. Uno siente ganas de llorar frente a esa historia. No hay tal admirador, no hubo nunca un regalo, es pura fantasía. Entonces fíjate que los significados sin hechos
son fantasía. Los hechos sin significado no tienen capacidad de construir vida humana. Son los hechos más el significado los que construyen. Una mujer que empieza a alegrarse por chocolates inexistentes, ¡ay! Esa mente, ¿dónde va? Tan bonitas las flores que me trajeron. Aquí no hay ninguna flores. No, yo sí las veo. Ay, Dios mío, empezó a ver. Los hechos sin significado no alimentan la vida humana. La pregunta que haría cualquier muchacha si le llegan unos chocolates de 4.300 calorías y espero que bastantes soles, la pregunta que ella haría es: ¿esto quién lo manda? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque dependiendo de quién lo mande viene el significado. Si estos chocolates me los mandó mi mamá, bueno, sí, tan linda mi mamá. Si estos chocolates me los mandó una compañera de colegio que se acordó que yo estaba cumpliendo años, bueno, está bien, bonito. Pero si estos chocolates me los mandó el Roberto que yo quería que me los mandara, eso sí, eso le da un significado distinto. La vida humana se alimenta de significados, pero los significados apoyados en los hechos. Así está hecha la Biblia. Significados apoyados en hechos. A veces es posible reconstruir esos hechos con absoluta fidelidad. Por ejemplo, en el caso del relato del niño, yo puedo darme cuenta que ¿existe qué? Pues existe la grabación de las cámaras de circuito cerrado de televisión. Y como están esas grabaciones, yo puedo tomar por un lado el relato del niño y por otro lado el relato objetivo que dan las cámaras. Pero supongamos que no hubiera cámaras en esa esquina. Supongamos que lo único que tuviéramos fuera el relato del niño. Uno podría hacer conjeturas, uno podría decir: no, imposible que el carro fuera a 200 kilómetros. Pero ya no podríamos reconstruir el hecho. Conociendo el niño, conociendo que el niño no miente, conociendo que el niño no está inventando, uno puede suponer que el carro iba a menos velocidad. Uno puede suponer que fueron menos de 50 policías. Uno puede suponer que fueron menos de 13 los muertos. Pero la cifra exacta, la objetividad exacta, ya no se puede reconstruir. Y sin embargo, yo sé que hay una objetividad. Esa es la Biblia. La mayor parte de la Biblia está escrita así. Es decir, sabemos que hay una objetividad de base, sabemos que no hay intención de mentira, sabemos que no es fantasía, pero la objetividad como la que tiene una cámara de circuito cerrado de televisión, objetividad como la que tiene una cámara fotográfica, objetividad como la que tiene una grabadora digital, esa objetividad no la pidas. ¿Cuáles exactamente de las palabras del Magnificat dijo la Santísima Virgen María? ¿Cuáles dijo? No había una grabadora, no podemos llegar al relato exacto, pero eso no nos autoriza a decir que es fantasía eso. Es muy interesante en este sentido toda la trilogía del Papa Benedicto sobre Jesús de Nazaret, porque nos enseña a pensar en esa clave. No es fantasía, no lo es. Pero tampoco significa que todo suceda como una cámara que iba siguiendo a Jesús. No, tampoco es eso. Sabemos que hay hechos reales de base. Podemos hacer en algunos casos conjeturas bastante razonables sobre qué fue el dato objetivo. 12 canastos de sobras en la multiplicación de los panes. 12 canastos. Y en la otra multiplicación 7 canastos de sobras. ¿Y estaban igualmente llenos todos los canastos? No hay manera de saberlo. Así como tampoco puedo saber cuál era la talla de las sandalias de Cristo.
Hay muchas cosas de la objetividad que se escapan. Pero realmente a esa mamá le interesa si eran 200 kilómetros, 190 kilómetros o eran 88 kilómetros. No. Para la verdad de lo que ella está conociendo de su hijo le basta lo que está recibiendo. Esa es la Biblia. Entonces la Biblia es básicamente testimonio. Y el testimonio es igual a hecho más interpretación genuina, interpretación auténtica. Hecho real más interpretación auténtica igual testimonio. Esa es la ecuación. Lo que sucede es que yo no puedo muchas veces llegar al hecho real como yo quisiera con una cámara y con una grabadora. No puedo llegar a eso. Pero tampoco interesa mucho que llegue. La muchacha que recibe los chocolates del tal Roberto ese, a esa muchacha realmente le interesa que sean 4.250 calorías o 4.405 calorías. No, a ella le interesa el significado. Pero el hecho de que a ella le interesa el significado no quiere decir que ella igual recibe chocolates ficticios y chocolates reales. Los chocolates son reales. Claro que son reales, porque si no fueran reales y ella empezara a hablar de los chocolates que me manda el Roberto, y Roberto ni siquiera existe, ay, diríamos, pobrecilla, pobrecilla. Es pura fantasía. La Biblia está escrita en lenguaje de testimonio. Testimonio igual, hecho real más interpretación genuina o interpretación auténtica. ¿Qué queremos decir con interpretación auténtica? Queremos decir interpretación auténtica del hecho real. ¿Y qué quiere decir interpretación auténtica del hecho real? Quiere decir sin intención de mentira y sin intención de fantasía. Eso es lo que quiere decir interpretación genuina o interpretación auténtica. El niño no tiene deseo de inventar un accidente y el niño no tiene intención de engañar a la mamá. Desde su mundo está describiendo la realidad ¿de qué? Del impacto que eso produjo en él. Con esa ecuación podemos terminar nuestra segunda reunión. Testimonio, la Biblia, todo se resume en estas dos frases, tanto hablar, ¿no? Y todo se resume en dos frases. La Biblia está escrita básicamente en el lenguaje del testimonio. Primera frase. Segunda frase, testimonio igual, hecho real más interpretación genuina. Tercera frase, se entiende por interpretación genuina la que no tiene intención de engaño ni intención de fantasía. Ahí está. Ese es el resumen. Así está escrita la palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos nuestro camino sanados por el perdón de Dios y dispongámonos a proclamar su amor que nos salva. Coinonía Media les da las gracias por su compañía y te invitamos a estar con nosotros en la próxima. Esto fue Dios nos quiere sanos. Hasta pronto. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.